ministros, el altar sin mantel y sin luces. Además, escucharemos la lectura de la pasión del Señor según San Juan. Adoraremos el misterio sacrosanto de la cruz y recibiremos el santísimo cuerpo de Cristo recién inmolado en el altar de su victorioso estandarte. Llenos de fervor por aquel que nos amó primero, dejemos transformar nuestro corazón a imagen de Cristo, que seamos llevados a un arrepentimiento sincero y podamos admirar el momento en que nuestra unión con el Padre se restablece por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Para este momento los invitamos que nos coloquemos de pie y en silencio vamos a esperar la procesión. El dolor profundo que siente la Iglesia por la humillación y la muerte de Jesús es manifestado en la postración de sus ministros. Ellos, con sus vestiduras rojas extendidas por el suelo, representan la sangre redentora derramada por tierra que lavó y purificó la mancha del pecado con el que merecimos la condenación. Que al levantarse de nuevo los ministros, nosotros podamos entender que es Cristo mismo quien se ha despojado de su gloria para levantar nuestra humanidad caída. Por eso nos ponemos de rodillas y en un silencio reverente contemplemos el misterio donde cae el autor de la vida para levantar al esclavo que yacía en la muerte.
Oh Dios, que por la pasión de Cristo tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Al caer la tarde, la Sagrada Liturgia nos muestra a Jesús desde el Antiguo Testamento como el varón de dolores, el siervo sufriente de Yahvé, quien compadecido de la humanidad decide compartir su dolor en la prueba de la ignominia y la desolación. Que nuestro corazón se estremezca al escuchar el cántico de Isaías, se llene de esperanza con la carta a los Hebreos, donde aparece Jesús como el sacerdote que se apiada de nuestra condición, para que, cuando San Juan nos lleve hasta el Gólgota, nos entreguemos totalmente, exclamando junto con Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura del libro de Isaías. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Ante él, cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron.
Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos, y le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Señor leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aún siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de eterna salvación. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron prisionero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato fuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley.
Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se lo saco para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: he aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: he aquí a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les dijo: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos de rodillas. Se pueden levantar. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Los felicito por participar de esta celebración, de la conmemoración de la muerte del Señor. Esta celebración
es el corazón del Viernes Santo. Esta es la celebración más importante del Viernes Santo, porque con esta liturgia no se recuerda el pasado, sino que se hace presente el misterio. Estamos participando del misterio de la muerte del Señor. Uno en una procesión camina, pero la liturgia es la única que lo mete a uno al misterio. Por eso en el programa de Semana Santa, ahí dice liturgia de, liturgia de, liturgia. Cuando se habla de liturgia, se está diciendo que es lo central del misterio. El Viernes Santo sin esta liturgia no tiene sentido, porque no hay misterio. Si usted participa del Via Crucis, sin esta celebración no hubo Viernes Santo. El Via Crucis me lleva y me trae a esta liturgia. Y las 7 palabras se desprenden de esta liturgia. Por eso conmemoramos la muerte del Señor. Escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios le da un rostro a Jesús. Miremos la primera lectura, la figura, el rostro que le da la palabra de Dios a Jesús. Dice: hombre de dolores, fue traspasado por nuestras rebeliones, desfigurado, y no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, despreciado y rechazado. Miren el rostro de Jesús. Y ese rostro no se le parece a los rostros de los pobres, de los que aguantan hambre, de los que no se les respetan los derechos humanos. Que se les violan sus derechos, porque muchos se los roban. ¿No se parece este rostro a las mujeres violentadas? A las mujeres que quizás en la casa se volvieron esclavas y no tienen un rostro de madre. Este rostro de Jesús no se parece al rostro de los enfermos que no tienen la posibilidad de ir a un hospital, que les dan la cita para 8 meses después. Y cuando llaman, ya llevan 6 meses enterrados. Este no es el rostro de tantas personas que trabajan, luchan, se esfuerzan y el salario es injusto. Cómo Jesús quiso tocar estas realidades con sus propias manos. Nació en un establo. Y le digo, ¿por qué Jesús tocó estas realidades? Porque el mundo político no pudo cambiarlo. Porque las injusticias del tiempo de Jesús son las mismas de hoy. Y si lo político no pudo, Dios pensó que el reino de Dios en el corazón de los hombres y de las mujeres era posible. Y nosotros creemos en Dios y deberíamos vivir en un mundo totalmente distinto. Jesús en toda su vida formó parte de ellos.
El rostro de Jesús es el rostro del pobre, del abandonado, del último, del que no cuenta en la sociedad, del despreciado. Y hoy seguimos viendo el flagelo de muchos hermanos sin techo, sin salud, sin oportunidades. Por eso la muerte de Jesús no es un imprevisto. O sea, como que Jesús encontró la cruz así, de frente. Como que Jesús vivió pobremente porque fue el más de malas. No, porque Jesús quiso compartir su vida con estos rostros de hermanos que sufren. Es el resultado de un modo de vida libremente asumido. Es fruto de su amor al Padre y de su entrega al servicio del Evangelio de la salvación, y quiere salvar desde la pobreza, desde lo frágil. El Dios nuestro es un Dios que quiere salvar desde lo débil, desde lo frágil, a los ojos del mundo. Jesús no solo ha devuelto la dignidad a los desheredados, sino que ha traído y ha vuelto la esperanza. Jesús vino a ver si el reino de Dios en el corazón de cada hombre y de cada mujer no se repitiera más esos rostros de hermanos. Por eso un hombre y una mujer de Dios jamás podrían generar dolor y sufrimiento con otra persona. Este mundo cambia no por un político, de eso estoy seguro. Esto no lo cambia un político. Esto lo cambia el reino de Dios cuando está actuando en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Porque el reino de Dios se basa en el amor, no en el presupuesto, no en el cálculo, no en la abundancia. Colombia es un país rico, es tan rico que llevan muchos años robando. Esto lo cambia solo el reino de Dios cuando se le permite que trabaje en cada corazón. Y Jesús vino a ver si de pronto cambiaban las cosas, y vemos las realidades nuestras y a veces tan duras, tantos pobres, tanta gente con hambre. Y preguntémonos nosotros qué hacemos por esas realidades. No pensemos en que le toca a los otros. ¿Yo en qué contribuyo? Si yo soy cristiano, si yo creo en Dios, ¿qué estoy haciendo para que esos rostros, esos flagelos cambien, se transformen? Es imposible celebrar la Semana Santa cuando en el corazón de la persona sigue reinando la ambición, echando al bolsillo, quizás sin pensar en que hay hermanos que no tienen nada que comer.
Es imposible celebrar Semana Santa cuando en la cuadra, en el barrio, hay un anciano enfermo y yo no soy capaz de prestar mi carro para llevarlo al hospital. Ahí hay reino de Dios en el corazón de un hombre o de una mujer cuando piensa en el rostro sufriente del hermano, porque en el rostro sufriente del hermano está Dios. Lo que hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste también conmigo. Pidámosle al Señor en este Viernes Santo que esos rostros que Jesús vino a ser solidario con ellos, de rostros sufrientes, y que vino a instaurar un reino para que cambiara eso, porque el poder político no lo pudo, nosotros que somos cristianos tengamos la conciencia que estamos llamados a transformar este mundo. En las manos de los cristianos está la transformación de esta sociedad. No está ni en un grupo, en un mando o en el otro mando. Está en el corazón de cada hombre cuando Dios empieza a reinar. La cruz de Cristo no es un fracaso. La cruz de Cristo es la prueba de que el amor lo puede todo, y cómo el amor de Cristo por la humanidad le dio vida, la resurrección. Vamos a continuar nuestra celebración, pero pensemos en que estamos llamados a que esos rostros sufrientes que Jesús vino a acabar, no a que se prolongara, a acabar esos rostros sufrientes, está en las manos de los cristianos. La obra que comenzó Jesús y que lo llevó a la muerte quedó inconclusa, porque quedó en las manos de los hombres y de las mujeres que creemos en Jesucristo. Bendigamos al Señor. Todo se nos ha sido dado por la entrega salvadora de Jesús. Por eso, con la mayor confianza del año, sabiendo que Jesús ahora está en las manos del Padre, a quien ha entregado su Espíritu, supliquémosle llenos de confianza por el mundo entero, que ha sido redimido por esta preciosa sangre. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. En silencio ore por la Iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa,
Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal, para bien de su santa Iglesia. Oremos en silencio por el Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Por todos los ministros y por el pueblo de Dios. Oremos también a Dios Padre, para que nos conceda un obispo según su corazón para nuestra diócesis de Caldas, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los consagrados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y haz que nosotros, con el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres, para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes de las naciones, oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que, de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que sufren, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre, redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. En nuestro camino hacia la Jerusalén celeste, Dios ha querido hacerse hombre y caminar junto a nosotros. Con su cruz iluminó el camino y nos indicó la forma de responder frente al dolor y al sufrimiento. Es abrazando la cruz, convirtiéndola en una posibilidad de entrega, que se ilumina nuestra existencia. Unámonos de pie a la procesión de la Santa Cruz, contemplando la luz que ha vencido las tinieblas. Voy a decir: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, y ustedes responden: venid, adorémosle. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. El misterio de la cruz ha sido desvelado. Ya no es un signo de maldición, sino que es el signo por excelencia del auténtico cristiano. Pero ¿por qué adorarla? Pues desde que Cristo murió en la cruz, ya no hay cruz sin Cristo, ni Cristo sin cruz. Su sangre ha impregnado por completo el leño que alguna vez nos trajo la maldición al inicio de los tiempos. Ahora, con toda devoción y con la certeza de la eficacia de este madero santo para perdonar nuestros pecados, realicemos este gesto reverente. Para este momento de adoración, entonces los padres van a tener la cruz, vamos a hacer filitas, los monaguillos les van a colocar alcohol en las manos, no se puede con el beso, entonces ustedes se acercan y la pueden tocar. Entonces, para que hagamos las filitas organizados y ya los padres entonces se disponen a tener la cruz. Para la adoración de la cruz, no solamente adoramos la cruz, sino que adoramos el misterio de la muerte del Señor. Para eso nos acercamos, para adorar el misterio de la muerte del Señor. Ustedes saben que los cristianos tenemos que velar por el cuidado de los santos lugares en Israel. Entonces, la ofrenda que ustedes van a dar en este momento, el que quiera dar, esta ofrenda se envía para ayudar a cuidar los santos lugares en Israel, donde nació, vivió, murió y resucitó Jesús. Entonces, su colaboración en este momento nos ayuda para seguir cuidando los lugares donde Jesús vivió. Después de la adoración de la cruz, continuamos con otra parte de esta celebración, que es la Sagrada Comunión y el momento de oración. Entonces, después de la adoración, volvemos al puesto para continuar nuestra celebración. Los invito para que escuchemos la melodía que nos va metiendo también a este misterio, y los invito para que lo hagamos con mucha fe y sigamos en oración. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te condenaba,
decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos, cuando algún semejante despreciado. Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies. Siempre que a mis amigos yo defraudo, perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu faz de sufrimiento, cuando he visto injusticias y he callado. Yo he sembrado tu alma de amargura, al fingir siempre ser un buen cristiano. Yo atravieso tu pecho con la lanza, siempre que espero amor y yo no amo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios ensalcemos la gloria del triunfo.
consuelo, tu yugo es suave y ligero, pues su peso nos quitó, el que te llevó primero. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Dios se ha hecho manjar, trigo molido por los clavos de la cruz. Por eso se viste de nuevo el altar, se encienden los cirios y se trae el cuerpo de Cristo consagrado en la cena del Señor. Al recibirlo, aceptamos con toda radicalidad participar de los sufrimientos de su pasión. Que por medio de este pan de ángeles, fermentado por el dolor y el sufrimiento, seamos colmados de la fortaleza suficiente para vivir como verdaderos hijos de Dios, libres ya de todo pecado.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sí, Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a recibir la Sagrada Comunión. Como les decía, este es el centro y el corazón del Viernes Santo, que recibimos su cuerpo y su sangre, que se ha entregado por la salvación de todos. Vamos a recibirlo con fe y con devoción. Y cuando recibamos el cuerpo del Señor, continuemos en oración profunda.
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Cristo padeció por nosotros, para que sigamos sus huellas. Cristo por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre. Dios le concedió un nombre sobre todo nombre. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando le insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas, al contrario, se ponía en manos del que juzga rectamente. Cristo por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre. Dios le concedió un nombre sobre todo nombre. Cargado con nuestros pecados, subió al leño de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Cargado con nuestros pecados, sus heridas nos han curado. Cristo por nosotros, Cristo se sometió hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió un nombre. Dios le concedió un nombre sobre todo nombre.
Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Los queremos invitar para esta noche a las 7, cuando tendremos las 7 palabras, luego la procesión del Santo Sepulcro que va a ser hacia el asilo, y seguimos en el Santo Recogimiento, en el silencio de los días santos, esperando hasta mañana, que en la tarde vamos a tener a las 6 de la tarde la procesión con la imagen de la Soledad, y al llegar aquí al templo mañana sábado la salve en honor a la Virgen Santísima. Y luego sí, entonces esperamos la gran noche de la Pascua, porque nuestro Dios vive y vive para siempre. A las 8:30 de la noche de mañana tenemos la bendición del fuego en el parque y luego la solemnísima vigilia pascual. Los invitamos para que en esta tarde del Viernes Santo, en silencio, en recogimiento, en oración, disfrutemos la presencia de Dios y nos dispongamos para lo de esta noche y lo de mañana. Ustedes con esta celebración han celebrado el Viernes Santo, la muerte del Señor, con esta liturgia. Y también nos hemos unido a los hermanos enfermos que a través del canal Amagá TV, a través de nuestra emisora comunitaria y también a través del canal de las redes sociales de la diócesis de Caldas, se han unido a esta transmisión. Oramos por ellos y que ellos desde sus hogares y desde su lugar de enfermedad han celebrado este misterio. Después de esta celebración los invitamos, como decía ya el Padre Antonio, a continuar en recogimiento, en oración, a seguir contemplando el misterio de la salvación. Que sea un día de mucho silencio, inclusive en la casa de meditación, para que sea el Señor el que siga tocando nuestros corazones. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una feliz tarde. Hemos culminado la segunda parte del Sagrado Triduo Pascual. Por esta razón, hoy no se imparte la bendición. Esta será recibida mañana en la solemne vigilia pascual. Por eso, que habiendo celebrado el misterio salvador de la muerte de Cristo, permanezcamos en silencio ante esta perpleja escena, guardando el luto de nuestro Dios, que yace en el seno de la tierra, donde esperamos que mañana salga victorioso del abismo.